La madrugada del 5 de agosto de 1996, en Usenet empiezan a aparecer mensajes extraños. No uno ni 200, sino miles publicados, en grupos completamente distintos entre sí, en foros sobre religión, en otros sobre lenguajes de programación e incluso en debates políticos. Nadie sabía de dónde venían ni quién los enviaba. Todos tenían el mismo asunto en el mensaje Markovian, Parallax Denegre. Ese título, esas 3 palabras raras, difíciles de pronunciar e imposibles de entender. Nadie las había visto antes en toda la historia de la red. Y lo que venía dentro del mensaje era aún más desconcertante. No era un anuncio publicitario, no era una pregunta para la comunidad, no era un enlace a un sitio externo. Era simplemente una lista enorme de palabras sueltas, colocadas una tras otra, sin ningún orden ni conexión lógica aparente. No formaban frases coherentes, no tenían sentido gramatical, pero no fue un error aislado. Fue una oleada masiva, una tormenta digital, sin explicación. En su momento nadie supo cómo reaccionar ante tal fenómeno. Algunos pensaron que era spam primitivo, otros que era un experimento informático fallido. Pero ese mensaje no era una anécdota más en los registros. Era el inicio del enigma más antiguo y extraño en la historia de Internet. Un misterio que casi 3 décadas después sigue sin resolverse. Este es el misterio de Markovian, Parallax Denegre. Antes de profundizar en esta inquietante historia, dinos en los comentarios si alguna vez has encontrado un archivo o mensaje en la red que parezca no tener explicación humana, pues tu experiencia podría ser la pieza que falta en este rompecabezas para entender qué fue ese mensaje tan extraño. Primero, hay que volver atrás a los inicios de Internet. Mucho antes de que existiera Google, las redes sociales modernas o los foros que conocemos hoy. En ese entonces existía algo llamado Usenet, una especie de foro global, sin reglas estrictas, sin moderadores omnipresentes y sin algoritmos que decidieran qué debías ver. Era un sitio donde se hablaba de absolutamente todo, desde programación avanzada hasta religión, política y ciencia ficción. Todo estaba mezclado en un ecosistema abierto, caótico y al mismo tiempo brillante. Usenet nació en 1980 y fue uno de los primeros lugares donde la gente común, desde sus casas o universidades, podía hablar con otras personas a través de una red mundial. No tenía un dueño corporativo, no tenía un servidor central controlado por una gran empresa. Era libre, abierto y completamente descentralizado. Y eso, para la época, era una auténtica locura tecnológica. Había miles de grupos temáticos que hoy llamaríamos foros, pero que en ese momento se conocían como newsgroups. En cada grupo se debatía un tema específico, como filosofía, cine o ingeniería. Los mensajes se enviaban como si fueran correos electrónicos públicos, que una vez publicados, se replicaban en servidores de todo el mundo, para que cualquiera pudiera leerlos y responder. No había perfiles con fotos, no había contraseñas complejas. La mayoría de los usuarios utilizaba su nombre real y su correo personal, sin temor alguno. En esa época, la privacidad no era la preocupación que es hoy en día. Para que lo entiendas mejor, Usenet era algo parecido al Reddit de hoy, pero poblado por ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts o Stanford, físicos teóricos, hablando con los primeros hackers de la historia, y personas compartiendo software libre, teorías conspirativas y código fuente completo de sistemas operativos. Era un sitio donde Internet todavía se sentía como una comunidad pura. Pero Usenet también era un terreno salvaje. Y es ahí donde entra la anomalía de Markovian para Denegre en agosto de 1996. Durante esa madrugada silenciosa, usuarios de diferentes partes del mundo empezaron a notar estas publicaciones masivas. Parecía como si una máquina hubiera generado párrafos enteros, usando términos avanzados de forma aleatoria. Aunque muchos mensajes se perdieron, porque en esa época los servidores se formateaban con frecuencia debido a la falta de espacio. Uno de ellos quedó archivado para la posteridad, gracias a los registros
de Google Groups. El mensaje decía literalmente frases como bailando, Jitterbug Maclay, a romper newtoniano, inferir, graznido actualización, y continuaba así por más de 100 palabras. Como si alguien hubiese mezclado un diccionario técnico con una licuadora. Las palabras no se repetían de forma exacta en los miles de mensajes, lo que descartaba un simple error de copia. En los años siguientes, se bromeó con que era un examen para espías, pero la pregunta real persistía. ¿Quién se tomaría el trabajo de hacer esto? ¿Y por qué? Al principio se pensó que era spam, similar al primer gran ataque de 1994, realizado por los abogados Cantor y Siegel, quienes inundaron la red con anuncios de servicios de inmigración, provocando el primer gran escándalo publicitario de Internet. Sin embargo, los mensajes de Markovian no vendían nada. Con los años, Usenet fue muriendo y el episodio quedó en el olvido, hasta que los arqueólogos digitales de la era de los blogs empezaron a rescatar fragmentos. Fue en Wikipedia y Metafilter donde el misterio cobró nueva vida. Alguien consiguió rescatar una copia completa de los mensajes, y gracias a ese redescubrimiento, un usuario se fijó en un detalle aterrador que hasta entonces había pasado desapercibido. En las cabeceras del mensaje aparecía un correo electrónico vinculado a Susan Lindauer. Pero, ¿quién era esta mujer? El 11 de marzo de 2004 en Maryland, Susan fue acusada de actuar como agente de un gobierno extranjero, específicamente del Irak de Saddam Hussein. Según la fiscalía, llevaba años en contacto con diplomáticos iraquíes, entregando informes a espaldas del Departamento de Estado. De pronto, una ex asesora del Capitolio, que había trabajado para congresistas demócratas, se convertía en una potencial espía de alto nivel. Lo más inquietante es que Susan era prima de Andrew Card, el jefe de gabinete de George Walker Bush, el hombre que le susurró al oído al presidente que la nación estaba bajo ataque el 11 de septiembre. Susan siempre negó ser una traidora, afirmando que intentaba evitar una guerra mediante canales diplomáticos no oficiales. Durante 5 años, estuvo imputada por cargos graves, sin que su defensa pudiera leer una sola prueba concreta, ya que todo el expediente estaba clasificado bajo la ley patriota. El gobierno afirmó que ella no estaba mentalmente capacitada para ser juzgada, diagnosticándole delirios persistentes, y la enviaron a un hospital psiquiátrico militar en Texas. Finalmente, en 2009, retiraron los cargos declarando que el proceso ya no era de interés para la justicia. Fue entonces cuando la comunidad de Internet ató cabos. Si el nombre de una presunta espía aparecía en mensajes cifrados de 1996, era posible que Markovian Parallax Denigrate fuera un sistema de comunicación encubierta para agentes de inteligencia. Un usuario llamado Lazarus 666 propuso que las palabras aleatorias eran en realidad una libreta de un solo uso, un método de cifrado indescifrable. Si no tienes la clave, Usenet era el lugar perfecto para esconder mensajes a la vista de todos, pues las señales se perdían entre millones de datos diario. Aunque expertos criptográficos analizaron los textos sin encontrar una estructura reconocible, el misterio se volvió viral en 2012. Tras un artículo en el Daily Dot, ella negó cualquier relación con los mensajes, sugiriendo que alguien pudo haber suplantado su identidad en una época donde no había verificación. Pero en 1996, ella no era una figura pública, así que ¿por qué alguien usaría su nombre? Otra teoría sugiere que la Susan Lindauer de los mensajes era simplemente una estudiante de Wisconsin con el mismo nombre que usó su cuenta universitaria, sin saber que su rastro quedaría grabado para siempre. También se habla de bots primitivos que experimentaban con algoritmos de generación de texto. Aquí entra el concepto de las cadenas de Markov, sistemas matemáticos que predicen la siguiente palabra basándose en la anterior. Algo muy parecido a lo que hace el autocorrector de tu teléfono hoy en día. Si alguien en 1996 estaba probando un software de generación de lenguaje, el nombre del mensaje tendría todo el sentido del mundo. Sin embargo, programar algo así y distribuirlo masivamente
En esa época, requería una potencia de procesamiento que pocos individuos tenían fuera de las agencias gubernamentales o las grandes universidades. Fue un experimento de inteligencia artificial temprana o una red de espionaje global que utilizaba el caos de Internet para mover secretos de Estado. Años después, la revista Wired resumió el caso como puro sinsentido. Pero para quienes buscamos la verdad, esa respuesta no es suficiente. El enigma de Markovian Parallax de Nigrat sigue siendo una cicatriz en la historia de la red. Un recordatorio de que bajo la superficie de lo que vemos, hay capas de realidad que aún no hemos logrado desencriptar. Si este tipo de historias te fascinan y quieres explorar los rincones más oscuros y olvidados de la tecnología y la conspiración, te invitamos a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Archivo X. Realidad encriptada. Aquí no nos conformamos con las explicaciones oficiales y buscamos la verdad detrás del código. Traemos investigaciones profundas todas las semanas para que nunca vuelvas a mirar tu pantalla de la misma manera. Únete a nuestra comunidad y ayúdanos a seguir revelando los secretos que el sistema intenta ocultar bajo el ruido digital.